Sí. Ok, gloria a Dios. Dios los bendiga una vez más. Qué gozo. Esas hermosas alabanzas. Somos libres. Somos libres del pecado. Somos libres del mundo. Somos libres incluso de los trabajos que nos oprimen. Y lo digo por experiencia propia. He sentido eso el día de hoy. Una vez más, gracias. Gracias a todos los que estamos acá. Vamos a leer la palabra del Señor el día de hoy en Mateo 24. Vamos a leerlo desde el versículo 3 hasta el 14. Gracias nuevamente por todos los que se conectaron la semana pasada, por todos los que están escuchando la bendita palabra a través de este humilde grupo de oración. Adonai Jirá, Dios proveerá. Somos muy pocos miembros en el grupo, pero gloria a Dios, aquí está el Espíritu Santo siempre, que nos ha liberado, siempre está con nosotros, respaldando esta bendita palabra. Vamos a leer la bendita palabra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 3. Una vez más la palabra del Señor dice así: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Padre, perdónanos, Señor, perdónanos todas nuestras iniquidades, nuestras maldades, nuestras desobediencias, Señor, nuestras aveniencias, Padre Celestial. Permítenos, Señor, venir ante ti puros, limpios, diáfanos, Padre Santo, delante de ti, Padre Celestial, para que sea agradable, Señor, este pequeño estudio que vamos a hacer, Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, Padre Santo. Honra a tu siervo, Señor, el día de hoy, Señor. Úngeme con tu palabra de la cabeza hasta los pies, Señor, para que este mensaje, Señor, llegue hasta lo más profundo de los corazones de los que estamos aquí, oh Padre Santo, y de todos los que nos van a escuchar, Señor, a través de las redes sociales, porque el tiempo del fin está próximo, Señor. Te pedimos por todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pedimos por Mariano, por su familia, por Judy, Padre Santo, por toda su hermosa familia, Padre Celestial. Te pedimos por Beto, Señor, por Jose, por mi hermana Alicia, mi esposa amada, por toda nuestra familia, Señor, por Fran y su hijo Lázaro, Señor. Padre, te pedimos por la señora Magda Maldonado, Señor, por Miguel, por todos los que van a recibir tu santa palabra el día de hoy. Te pedimos por tu pueblo santo Israel, Señor. Te pedimos por todos los enfermos, por aquellos que tienen COVID, Señor, por los que tienen cáncer, por todos aquellos que están enfermos espiritualmente, Padre. Te damos gracias, poderoso Dios. Llenos de tu Santo Espíritu, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre en el poderoso y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, 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 amén. Y amén. ¿Qué, hermanos? De verdad que es un gozo para mí estar reunidos aquí con todos y cada uno de vosotros.
Un gozo para mí también llevar la bendita palabra a todas aquellas personas que Dios ha permitido y va a permitir entrar en el estudio el día de hoy y quizás escucharnos a través de las redes sociales, por YouTube, por Facebook, por WhatsApp. La semana pasada estuvimos hablando, no sé si se acuerdan del estudio de la semana pasada, ¿no? ¿Qué estuvimos hablando? Estuvimos hablando que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios no es un adorno, como lo estábamos diciendo la semana pasada, que de nada sirve que tengamos una Biblia en casa y no estudiarla. De eso se trató el estudio de la semana pasada. Y ya hemos mirado que la palabra de Dios desde tiempo atrás nos ha indicado todo lo que nuestro Dios y eterno soberano va a hacer en el futuro. Pero gracias a Él, Él siempre ha mandado profetas. Él siempre ha mandado a alguien para que lleve el mensaje, para que los justos que estén ahí en ese sitio no entren en condenación y no se pierdan y tengan vida eterna. Ya hemos mirado que quizás a muchos pastores, a muchos teólogos, y lo digo de verdad porque conozco teólogos, entre ellos muchos sacerdotes que llevan una sana doctrina. También conozco muchos predicadores de sana doctrina que les amamos y les enviamos un saludo muy especial. Lo mismo que hicieron Noé al llevar el mensaje de salvación para que la gente se salvara del diluvio que iba a venir a destruir toda la humanidad. De la misma manera que lo hizo Jeremías. De la misma manera que muchos lo han hecho, Jonás. Jonás, al igual que a nosotros, nos tildan de locos de llevar ese mensaje de salvación. Dios da un mensaje de salvación claro y conciso a una persona, a un pastor. Ahora que el pastor esté haciendo otra cosa diferente, ya Dios hablará con esa persona. A Jonás le dijo, ve, 40 días, diles que en 40 días será destruido Nínive. Y él como un loco, al igual que nosotros, llevaba el mensaje de salvación. Ahora, nuestro Señor Jesucristo le dio a ver y le dijo a Juan, el apóstol Juan, de qué era lo que iba a suceder al fin de los tiempos. Él mismo lo dijo en el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de Lucas. Y ya hemos leído cantidad de versículos en muchos libros de la palabra del Señor, de qué es lo que Dios quiere hacer. Y va a hacer, porque cuando Él dice va a hacer algo, Él lo cumple. ¿Y a qué nos vamos a referir el día de hoy? La palabra de Dios misma nos habla y nos referimos a los que amamos a Dios. A los que amamos a Dios con todo el corazón. Y la palabra de Dios también nos menciona que se ore a Dios para que en el tiempo de castigo no sea, Él mismo lo dice y se lo dice a los judíos, hay que aprender también de la palabra del Señor, de que muchas de las profecías van directamente al pueblo judío, al pueblo hebreo, pero demasiadas son para nosotros la iglesia, demasiadas profecías son para nosotros la iglesia. Ya, una cosa es el plan para Israel y otro es el que existe para la iglesia y no se deben juntar el uno con el otro. Ya acabamos de leer Mateo 24. En su gran mayoría está escrito para Israel durante la tribulación y la gran tribulación. Usted entonces nos va a decir, o nos vamos a preguntar nosotros mismos, cómo reconocer y cuándo y a quién se refieren las profecías de este mensaje de Mateo 24. La respuesta es simple, o parece simple. Con la dirección del Espíritu Santo nos vamos a dar cuenta verdaderamente a quién va dirigido ese mensaje. Ya hemos hablado cantidad de veces, a veces un predicador, un pastor está llevando un mensaje
y a veces piensa uno que va dirigido a uno. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo hablándonos a través de esa persona para que entremos en razón y vengamos a la salvación que solamente Él nos puede revelar. ¿Quién? El Espíritu Santo, que Él lo va a hacer con el mayor agrado. Con el mayor agrado lo va a hacer para guiarnos a toda verdad. Porque para eso Él está dentro de nosotros cuando dejamos abrir esa puerta en nuestro corazón para que nuestro Señor Jesucristo entre a morar en nosotros. Ahora vamos a hablar con la relación de todo lo que hemos hablado. La semana pasada hablamos de que la palabra de Dios tiene poder. Esta vez vamos a hablar del por qué murió nuestro Señor Jesucristo y del poder que tiene el pecado. El poder que tiene el pecado. Ya la iglesia, como nos dice la palabra de Dios, la iglesia estará de luna de miel, mientras que aquí en la tierra ya hemos visto qué es lo que se está desatando en la tierra. La gente está aterrada de todo lo que está sucediendo. Me gusta escuchar las noticias. Lamentablemente, lo que estamos viviendo está aquí en la palabra del Señor. Pero la iglesia va a estar de luna de miel mientras aquí se desata la furia impetuosa de la ira divina y el mayor ataque satánico de la historia. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad. El apóstol Pablo ratifica en 2 ocasiones al decir que los creyentes que esperamos en santidad, nuestro Señor Jesucristo va a venir a nosotros ¿para qué? Para liberarnos de todo lo que va a acontecer aquí en la tierra. Primera de Tesalonicenses, nos gustaría que desde aquí, en nombre de todo el grupo de oración, Adonai Gira, tomen un bolígrafo, tomen un papel como aquí lo estamos haciendo, para que apunten los versículos, hermanos queridos. Muchos pastores, muchos teólogos, muchos pseudoapóstoles y muchos pseudoprofetas no les han dicho esto. ¿Por qué? Porque están llevando un mensaje muy diferente. O es el mismo mensaje, pero lo están tergiversando a conveniencia de ellos mismos, por intentar quitarles el dinero, por intentar que usted no se salve, y más bien les llevan mensajes torcidos, como el famoso Evangelio de la Prosperidad. Apunte este mensaje, hermano querido, porque lo vamos a necesitar, lo necesitamos, porque yo me incluyo ahí. Primera de Tesalonicenses capítulo 9, versículo... Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 y 10. La palabra del Señor escrita está ahí, dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a mirar esto. A nuestro Señor Jesucristo, que nos libra de la ira venidera. Esto no es un juego, hermano. Esto es Biblia. Si vamos a leer Romanos, no nos vamos a apartar de Romanos 5, capítulo 5, versículo 9 y 10, dice: pues mucho más, estando ya justificados, acordémonos de esa palabra, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Gloria a Dios. Eso es para glorificar a Dios. Dice la palabra de Dios, justificados. ¿Qué quiere decir justificados? Perdonados. Perdonados. Dice, pues mucho más estando perdonados, justificados en su sangre. Porque la sangre de mi Señor Jesucristo tiene poder. Gloria a Dios. Amén, amén. Ya, es imprescindible detenernos aquí y analizar lo siguiente. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, era necesario, ¿para qué? Para justificarnos, para salvarnos.
¿De qué? De tres cosas muy importantes. Y la última de ellas, y vamos a empezar por la última de ellas, como lo vamos a mirar a continuación, tiene una estricta relación con ¿qué? Con lo que siempre Dios ha puesto en el corazón de este grupo. No en el corazón mío, en el corazón de este grupo, en el cual estamos todos incluidos, de llevar ese mensaje del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, Romanos 6:23. Una de las primeras cosas, son tres cosas, son muchas, pero estas tres, el por qué nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz del Calvario. ¿Para qué? Para salvarnos de la paga o castigo del pecado. De esto nos salvó nuestro Señor Jesucristo al morir a favor nuestro en la cruz del Calvario, cuando nos acogemos a Él y le rendimos nuestras vidas a Él directamente. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Para glorificar al Señor. Dice la palabra del Señor. Miramos bien lo que dice el versículo. Porque la paga del pecado es muerte. Muerte, castigo en el lago de fuego. Eso es lo que nos quiere decir este versículo. Ahora, la segunda cosa por la que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. ¿Para qué? Para salvarnos del poder del pecado. Ya hemos hablado cantidades de veces de esto, y eso es lo que Dios quiere que tú tengas y que seas consciente en tu corazón del por qué debemos de acogernos a nuestro Señor Jesucristo, a Dios de corazón, de adorarlo en espíritu y en verdad, como siempre lo hemos dicho, no en un cuadro, no en una imagen, en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. ¿Cuál es el poder del pecado? Sencillo. No olvidemos que la fuerza de la maldad es tan grande que nos destruye a todos y cada uno de nosotros. Y nos lleva a la condenación eterna, pues el pecador que no se arrepiente irremediablemente va al infierno y luego al lago de fuego. Entendamos que el pecado, de verdad, hermano, entendamos que el pecado, aunque sea pequeño, es peligrosísimo. El pecado es peligrosísimo. Tiene un poder impresionante y mucho más poderoso que nosotros. Humanamente no lo podemos dominar con nuestras propias fuerzas. El pecado o maldad nos domina y nos esclaviza. Mire esa oración, esa alabanza tan hermosa que tuvimos el día de hoy. Ya somos libres. Ya mi Señor Jesucristo rompió las cadenas. Somos libres del pecado, somos libres del mundo. El pecado, hermanos, su poder es aplastante, pero ¿cómo podemos entonces vencer la tentación, el pecado, la mundanalidad y al mismo Satanás? ¿Cómo lo podemos vencer? La palabra de Dios misma nos va a decir. Ya, Satanás, el pecado que nos indica todo el tiempo, nos invita a todo tiempo a pecar contra Dios y contra todo lo que se llame Dios y contra todo lo que se llame culto. A eso nos llama el pecado, a desobedecer a Dios, sus preceptos, sus mandamientos. Pablo explica de verdad esta lucha porque no solamente somos nosotros, hermano. Aquí hemos mirado que muchos grandes de la palabra de Dios también fueron atacados por el enemigo. Y Pablo escucha esa lucha interna que todos los que amamos a nuestro Señor tenemos todos los santos días. Ahora, esa lucha, ¿quién la tiene? Esa lucha la tiene solamente, única y exclusivamente, a los que hemos recibido a Cristo en el corazón. Porque si tú no sientes que tu corazón te está reprendiendo, es porque tú todavía no has entregado tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Yo me refiero, y es la palabra de Dios, se refiere a los que amamos a Dios y deseamos fervientemente vivir en santidad. Porque a quien no ama al Señor no le interesa luchar contra el pecado, ni le importa vivir en santidad. Y de verdad, como estábamos hablando, le resulta indiferente si Dios
o el diablo existe. Cuando una persona no ha entregado su corazón a nuestro Señor Jesucristo, le es indiferente. También le es indiferente si hay un cielo o un infierno aguardándolo en el momento que muere, para que después reciban mentiras de que ya murió y ya está allá al lado de nuestro Señor. Cuando una persona no está bien con nuestro Señor Jesucristo, el pecado y la maldad lo divierten. Se gozan en el pecado lo deleita. Y lo peor, digo, que es que lo entretiene en otras cosas diferentes a lo que es la palabra del Señor, pero al final lo condenan eternamente. Ese es el poder del pecado. Pablo era un hombre que, como nosotros, amaba entrañablemente al Dios, al Rey, al Dios soberano, el que creó los cielos y la tierra. Quería vivir en santidad y hacer la voluntad perfecta de Dios en su vida. Pablo. Ya conocemos al apóstol Pablo. Pero él no era ajeno a esta lucha diaria que sentía en su interior. Y escribe ese forcejeo interno entre el bien y el mal, entre obedecer o pecar. Pablo. Estamos hablando de Pablo. Nosotros estamos metidos ahí, pero Pablo, estamos hablando de Pablito, el apóstol. Que él mismo dice que aún involuntariamente Pablo dice abiertamente en la palabra del Señor: miserable de mí. Imagínense lo que dice Pablo. Y a veces nosotros no hacemos eso. Y creemos que porque ya recibimos a Cristo en el corazón, ya nos creemos más que los demás. Estamos hablando de hermanos cristianos. Y hermanos que van mucho a la iglesia y ya se creen San Crisóstomos. Mire lo que decía Pablo, escogido por mi Señor Jesucristo para llevar el evangelio a los gentiles. Mire lo que decía: miserable de mí. Romanos capítulo 7, versículo 15. Vamos a poner bastante atención en lo que dice Pablo aquí. Esto, para el que no conoce la palabra del Señor, pensará que es un trabalenguas. Pero mire el contenido de lo que Pablo, ese forcejeo tan grande que tenía contra el poder del pecado. Romanos capítulo 7, versículo 15. La palabra del Señor dice así: porque lo que hago, tengamos en cuenta las comas, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pongan atención lo que dice Pablo. Y es verdad. El pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Miserable de mí. Se pregunta él mismo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira el forcejeo, siente uno en el corazón, porque verdaderamente el enemigo también quiere destruirte. El enemigo, la persona que no ha recibido a Cristo en el corazón, el diablo ni le interesa. Dice: ese ya es mío. Él va a por esas personas que ya hemos recibido a Cristo en el corazón. Él va a por esos pastores de sana doctrina, porque a él no le interesa los que no lleven una sana doctrina. A él no le interesa esos que se creen apóstoles, porque la palabra de Dios misma dice que son 12 apóstoles y no sabemos de dónde salieron los otros. Los profetas. Ya sabemos que el último profeta básicamente fue Juan el Bautista. No hubo otro más. No sé de dónde han sacado los otros. Ahora, el único remedio para hacerle frente al poder de la maldad, ¿quién es? Es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios que viene en nuestro auxilio y llega a nuestras vidas como producto de ¿qué? De la salvación conseguida
para nosotros, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y de ese amor tan grande que nuestro Dios, soberano Dios, tiene para con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias al Espíritu Santo, al Consolador, a ese ayudador, tenemos ahora en nuestras vidas la fuerza espiritual y divina para vencer la maldad, para vencer lo sobrenatural, para vencer la tentación, para vencer el pecado y al mismo Satanás. Por intermedio de ese poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Satanás se ve impotente ante la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando estamos llenos, cuando no estamos tibios, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, que estamos calientes, hirviendo. Ahora, Pablo experimentó en su propia vida el poder transformador del Espíritu Santo, como muchos de nosotros lo hemos sentido. No es que venga alguien, recibe el Espíritu Santo, no, como lo estaba diciendo alguien ahora, esta mañana que estaba escuchando la hermana Alicia. No, el Espíritu Santo viene a nosotros cuando recibimos a Cristo en el corazón y empezamos a hacer las cosas bien delante de Él. Cuando, de la misma manera que se le dijo a Juan que cuando viera el Espíritu Santo descender sobre él, ese es el Cordero de Dios. ¿Cuándo sucedió? Cuando mi Señor Jesucristo fue bautizado. A los 30 años, no cuando estaba chiquitín, no, a los 30 años. Que la palabra de Dios dice, y el que cree y fuese bautizado. Un niño no tiene ni cómo entender esas palabras. El que cree y fuese bautizado. Un niño no entiende todavía qué le van a hacer cuando le echan el agüita así. Y por ahí derecho tiene que aguantarse los ruidos de la fiesta y a los borrachos que hacen bulla. Porque la fiesta es para los padres. Ahora, ¿quién le ayudó a Pablo a vencer sus propias debilidades? ¿Quién le ayudó a Pablo a vencer sus propios errores, sus faltas y además le permitió imponerse con holgura sobre las fuerzas del mal? Comenzando por el mismo impulso a pecar que quedó amordazado debido a su poder. El Espíritu de Dios, y en cuanto a Satanás, cuando encuentra a un creyente lleno del Espíritu Santo, Satanás sabe que se está enfrentando contra un buen rival. Él sabe que se está enfrentando contra un buen rival. Y una persona, un cristiano de verdad, una persona que ha entregado su corazón a Cristo y de verdad le está sirviendo a Dios, créalo, que Satanás no tiene ni parte ni suerte con él. No tiene ni parte ni suerte con nosotros. Vamos a leer Romanos, sigamos en Romanos capítulo 8. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor, y escrita está, y leo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Escuchen bien la palabra del Señor. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no está en él. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos, Abba, Padre, Papito. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu
Escuchen bien, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y de alguna manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad para, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Gloria a Dios. Eso es tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Por esto Pablo se atreve a decir esto, algo muy impresionante que constituye un ejemplo para nuestras vidas y demuestra la victoria sobre el pecado en la vida de un hombre enamorado de Dios. Pablo, mira esas palabras tan hermosas que dice. Mucha gente las dice por decirlas, pero un verdadero cristiano debe decir estas palabras con gozo, con un sentimiento grande y con orgullo. Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por a sí mismo por mí. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Eso es lo que debe sentir un verdadero cristiano. Esto lo decía Pablo. Qué hermoso que podamos el día del arrebatamiento, el día de la cena del Cordero de Dios, podernos sentar al lado de Pablo, podernos sentar al lado de Jeremías, podernos sentar al lado de esos grandes que anduvieron con mi Señor Jesucristo. Ahora, la tercera cosa por la cual nuestro Señor Jesucristo murió. ¿Para qué? Para salvarnos de la presencia del pecado. Ya hablamos del poder del pecado, para salvarnos de la presencia del pecado. Ahora surge otro problema crucial para los que amamos a nuestro Señor Jesucristo. Este mundo inevitablemente nos acosa ¿con qué? Con su maldad. Uno quisiera vivir ya en el cielo, a fin de no presenciar y percibir tanta calamidad. De verdad, uno quisiera hacerlo. Desde que yo recibí a Cristo en mi corazón, incluso estando con cáncer, yo ya me sentía tranquilo. Y ya le decía, Señor, llévame. Yo ya no quiero estar más aquí. A pesar de que ya tenía esa sentencia de los médicos. Me dijeron, en 30 días te mueres. Pero cuando yo entregué mi corazón a mi Señor Jesucristo y que me perdonó, desde ahí yo sentí gozo y paz. Y ya le decía, Señor, ya no quiero estar aquí. Y ya esperaba esos 30 días que se acabara con gozo. Como cuando una persona está trabajando y empieza el lunes y está esperando el viernes para salir a descansar. Así yo esperaba que se acabaran los 30 días. Porque yo ya me sentía bien. No quería mirar tantas calamidades. Más aún en estas que están por ocurrir y fueron anunciadas ¿por quién? Por los profetas. Son muchas las que vienen, hermano. Lo que usted está viendo en este momento no es nada comparado con lo que viene. Lo que dice la palabra de Dios. Que fueron anunciadas por los profetas, que están siendo anunciadas por esos grandes pastores, por esos grandes predicadores, por esos grandes líderes, incluso sacerdotes de sana doctrina. Qué raro decirlo, pero los hay. Que están llevando sana doctrina, hermanos. Ahora nos preguntamos entonces, ¿hay alguna forma de huir del mundo de inmoralidad y de maldad que nos rodea? ¿Habrá alguna forma de huir de ahí? Yo como tanatólogo, como técnico, disertor de cadáveres, con 28 años de experiencia, yo digo que sí, que hay una sola forma de huir de todas estas cosas, y una de ellas es morir. Es morir. Es lógico.
Los muertos no pecan. Los muertos no están viendo lo que está sucediendo aquí. Ya lo hemos mirado en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16. Ellos miran lo que está allá en el infierno y lo que está allá en el cielo. Pero los muertos no ven lo que está sucediendo aquí en el mundo. Nadie ha visto, ni yo tampoco lo he visto. Nadie oyó, ni tampoco yo he oído. He dormido hasta con 50 muertos a un lado. Ya sabéis que yo trabajo en funerarias. Y no he visto ninguno que ande de tumba en tumba o de raca en raca queriendo hacer adulterio con otro muerto. Con lo cual, esa es la única manera de salir, de no ver toda esta calamidad que está viviendo el mundo. La muerte definitivamente es la última válvula de escape al pecado de este mundo. Ya hemos mirado las válvulas de escape. Uno busca válvulas de escape para salir de la realidad de este mundo, estando en el mundo, pero para salir de la realidad buscamos el licor, las drogas, buscamos el sexo, la pornografía, buscamos todas estas cosas para salir de la realidad, nos emborrachamos y al otro día estamos con la cruda, con la realidad, con la cruda, pero en la misma realidad. Ahora, pero ¿qué de aquellos que viven y desean escapar de este mundo corrompido y ya no quieren pecar nunca más, ni presenciar el aumento de la maldad en los días del hombre de pecado, del hijo de perdición, el anticristo, como lo llama el apóstol Pablo, como lo llama la Biblia? ¿Solo nos restaría la muerte? No. Para los que creemos en Cristo, no. Como vimos en los momentos previos, y lo estamos viendo ahora en los momentos previos de un tiempo de castigo, el Señor no piensa primero en los justos, en aquellos que están vivos esperando su protección como nosotros. Eso nosotros estamos esperando a nuestro Señor, buscando su protección, vivir en paz, en armonía, humillándonos delante de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que Él nos proteja y nos salve de la calamidad que se avecina. Por tanto, el Señor opta por hacer lo más práctico. ¿Qué es lo más práctico que va a hacer nuestro Señor? Y siempre lo ha hecho. Siempre lo ha hecho y lo vamos a mirar un poco acá. Recoger en vida a los suyos y sacarlos del lugar de peligro para luego arrasar con los impíos que habitan en el área. Y eso lo va a hacer mi Señor Jesucristo. Eso lo va a hacer Dios. Su palabra no miente. Se van a cumplir todas las profecías. Ya se han cumplido demasiadas. En la palabra de Dios hemos leído también de Lot. Lot es un ejemplo porque él pudo huir a otra ciudad para sobrevivir y ser librado del juicio divino sobre Sodoma y Gomorra. Dicho sea de paso, fue un castigo particularmente solamente. ¿Por qué? Porque fue dirigido a 2 ciudades. En cambio, la ira divina que se viene es un juicio semejante al diluvio, porque abarcará todo el planeta Tierra y no habrá un lugar, ni un solo lugar que pueda ser o servir de refugio contra los castigos de Dios. Por tanto, es necesario que nos saque de la tierra. ¿Por qué? Porque aquí abajo no vamos a tener dónde escondernos para protegernos de la ira del Dios viviente. Y nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo, capítulo 21 de Lucas, versículo 28. Mi Señor Jesucristo lo dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención, ¿se acuerdan de la redención? Está cerca. La redención, la justificación, la salvación está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, el que no quiera ver es porque verdaderamente no quiere ver. El que no ve es porque es ciego espiritual. Porque piensa que con irse de una ciudad a otra, con irse de un continente a otro, o con irse de un país a otro, va a hallar mejores pastos,
va a hallar paz, tranquilidad, no la habrá. Muchos andarán de aquí para allá, dice la palabra del Señor. El arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es nuestra redención, es nuestra salvación de la presencia del pecado y de la obra del hijo de pecado, el hijo de perdición, como Pablo lo llama, o el anticristo, como lo dice la palabra del Señor. Y esto es exactamente lo que hará con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hago énfasis en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que hemos entregado nuestro corazón a Cristo, aquellos que le servimos a Cristo, aquellos que le servimos al Dios vivo, al prójimo, y nos amamos a nosotros mismos. Esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Seremos arrebatados en masa de la tierra al cielo poco antes que Dios castigue a la humanidad con toda su ira. Esto es precisamente lo que llamamos el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y ya hemos visto ejemplos. Enoc fue arrebatado antes del diluvio. También hubo otro arrebatamiento, Elías. Mi Señor Jesucristo cuando ascendió al cielo. Por esto Pablo escribe en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 y 10, dice, no es lo que dice la palabra del Señor, hermanos, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a todos los que le servimos, a los judíos que ya se han convertido a Cristo y a los que se van a convertir, pero no queremos estar en la tribulación, ni la gran tribulación. Podemos hacerlo ahora gratis, por gracia. Ya sabemos que gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios para nosotros. La palabra de Dios dice, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 y 10, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Gloria a Dios. Amén, amén. Miren lo que dice este versículo hermoso, porque no nos ha puesto Dios, ¿a quién? A los creyentes fieles y obedientes a Dios, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos, que estemos atentos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que estemos en santidad, que estemos haciendo lo que la palabra de Dios nos dice, para que velemos, estemos atentos y vivos en el momento del arrebatamiento, o que durmamos, que estemos muertos pero en Cristo, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, antes de que los vivos nos vayamos. Que vivamos, que moremos o habitemos en la tierra, juntamente con Él. Analicemos bien este versículo. Lo que ofrece a los creyentes en este versículo, nada más y nada menos que la posibilidad, independientemente de que estemos vivos o muertos, en ese momento de ir a morar con nuestro Señor Jesucristo. Pero que estemos con Cristo. Únicamente con Cristo. Nadie más. Ahora, dice la palabra del Señor, y la pregunta ahora es muy simple. ¿Dónde mora o dónde vive nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde mora? La Escritura misma nos dice, nos responde que nuestro Señor Jesucristo mora en este momento en el cielo. La palabra del Señor dice en Hechos, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, nuestro Señor Jesucristo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo en este momento? ¿Qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Preparando mansiones, dice, mansiones
para recibir a los creyentes, a la iglesia de Él, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en donde en la Nueva Jerusalén. Y vamos a tomar en cuenta bien este versículo. Un versículo, hermanos queridos, que muchos, lamentablemente muchos, no han recibido la revelación de este versículo. Incluso yo he escuchado de pastores que dicen que nuestro Señor Jesucristo nunca habló del arrebatamiento de la iglesia. Él dio el mensaje a Pablo. Dios le dio ese mensaje también a Daniel. Pero nuestro Señor Jesucristo habló del arrebatamiento. ¿Lo dice en dónde? En el Evangelio de Juan capítulo 14. Ya lo hemos leído, pero se lo voy a recordar. Apunte el versículo, hermano querido. 14, versículo 2 y 3. Escrito está, y leo. Palabras de mi Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quién glorifica al Señor? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, lo leemos y vamos a desglosarlo un poquito. En la casa de mi Padre, en donde allá en el cielo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, cuando ya esté listo ese lugar, para que ya esté listo para recibirles, dice él, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, los vendré a recoger, los arrebataré. ¿No habló mi Señor Jesucristo del arrebatamiento? Les vendré a recoger para que donde yo estoy, allá en el cielo, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Qué gran promesa la que tiene nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Ese Dios que nosotros sin merecerlo, Dios nos está dando la oportunidad para que vengamos y esperemos en santidad que suene esa trompeta. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos librará de la ira venidera y cómo nos llevará a la casa celestial? ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos va a llevar? Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leerla en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leerla desde el 3, hermanos queridos. La palabra del Señor dice así, pongan mucha atención. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra de Mariano. No. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Amén. Más claro el agua. Más claro el agua. ¿No quieres entender, hermano? ¿Quieres seguir con la puerta cerrada a nuestro Señor Jesucristo? Mira lo que te vas a perder, hermano querido. Eso es para glorificar a Dios. Para decir gloria, gloria, gloria a Dios. Al Rey del universo. Mire lo que dice el versículo 17. Lo leemos nuevamente. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Mi Señor Jesucristo va a venir cuando termine la tribulación y gran tribulación. La persona que está escuchando, que dice, ve, mi Señor Jesucristo va a estar en Barranquilla, va a estar en México, va a estar en... Mentira, mentira del diablo.
Porque cuando suena esa trompeta, nosotros vamos a recibir a nuestro Señor Jesucristo en el aire. En el aire. Gracias. Mira lo que dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Ese misterio que mi Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo. La palabra del Señor escrita hasta ahí dice así, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 52, 51 y 52. Dice así, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Gloria a Dios. Amén, amén. Te vas a perder de este manjar, te vas a perder de esta promesa, hermanos. Sería lo último que tú podrías hacer en la vida. En este mundo no hay nada lo suficientemente bueno, bonito, ni barato, porque dentro de muy poco vamos a recibir cosas gratis, empezando por la vacuna. Vamos a recibir muchas cosas, hermanos queridos. Deudas que se van a condonar. Aquí no hay nada lo suficientemente bueno para que te quedes. Este es el momento para que venga mi Señor Jesucristo. Ahora analicemos este verso que está en la palabra del Señor en Isaías, capítulo 26. Vamos a leer el 20 y el 21. Vea lo que dice la palabra del Señor y lo vamos a desglosar poco a poco. Dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira, porque aquí que Adonai sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra revelará la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Qué es lo que hay hoy en día, hermanos? Muertos por todos lados. No cesa. La palabra de Dios que leímos en Mateo, el amor de muchos se enfriará. Si anteriormente conocí mucha gente que le daba igual pegarle 3, 4 tiros a otra persona, o apuñalarlo, o ponerle los cuernos a su mujer, o ponerle los cuernos al esposo. Hoy en día se acrecentó más, el amor de muchos se enfrió. Lo leemos nuevamente y lo desglosamos. Dice, anda pueblo mío, ¿a quién le habla? A la iglesia. Entre tus aposentos, ¿dónde? A la casa del Padre o la Nueva Jerusalén. Cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento. Son 7 años. 3 años y medio y 3 años y medio de gran tribulación. La palabra de Dios nos dice aquí que un ratico, un momentico, 7 años, por tanto que pasa ¿qué? La tribulación y gran tribulación, por tanto que pasa la ira, tribulación o indignación de Dios, ¿contra quién? Contra los rebeldes. Porque aquí que Adonai sale de su lugar para castigar ¿a quién? Al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra revelará la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Tenemos tiempo para leer otro versículo, hermanos. Sofonías capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor: antes que tenga efecto el decreto de mi Señor y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Adonai, antes que el día de la ira de Adonai venga sobre vosotros, perdón, buscad a Adonai todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Adonai. Para glorificar a Dios, hermano. ¿Quién alaba al Señor? Amén, amén, gloria a Dios. Esto es lo que Dios tiene para nosotros, hermano. La norma justa de Dios. Y lo dice Proverbios. Y todo el mundo se pregunta hoy en día, pero si mi mamá era cristiana, si mi mamá y mi papá eran buenísimos,
Si mi esposo era ejemplar, ¿por qué se murió? Simple y llanamente porque Dios ya está recogiendo a esas personas que le están sirviendo con todo su corazón, con toda su alma, pero Él ve en nosotros que si nosotros nos quedamos más tiempo aquí vamos a flaquear. Por eso no les parezca raro que un buen siervo de Dios en este momento que está clamándole al Señor que nos lleve, porque es que ya no queremos vivir viendo todas estas calamidades, ya no queremos ver o estar al lado de personas que quizás quieran dañarnos esa bendición para con Dios. Dios está recogiendo a esas personas, porque Dios libra de tribulación. Y en vez de nosotros entra el impío. ¿Qué dice Proverbios capítulo 11, versículo 8? La palabra del Señor dice: el justo es librado de la tribulación, pero el impío entra en lugar suyo. Aquí se van a quedar solamente los impíos, hermanos. Tengamos bien en cuenta eso, hermanos queridos. De antemano, muchas gracias. Gracias le damos a todos los que se conectaron, a los que nos van a escuchar a través de nuestras redes sociales. En nombre de nuestro grupo, en nombre de Judy, en nombre de Mariano, en nombre de Alicia, en nombre de todos los que hemos estado en el grupo y que por cosas del mundo se han ido a por el mundo. Hablamos por todo el grupo de oración, Adonai Jirá, que significa el Señor proveerá. Saludamos a todos y oramos por nuestras familias. Como siempre lo hacemos, hermanos queridos, oramos por nuestros padres, por el padre de mi esposa, Ramón Quiñones, por el padre de Mariano, por la familia de Judy. Oramos también por mi mamá, por María, por Olmedo, allá en Corinto, Cauca. Oramos también por nuestros hijos. Oramos entrañablemente por Ramón, por su compañera Vita, por Lili, por su esposo Hugo y los niños, por Roxana, por su esposo Leo, por los niños. Oramos por Alex, por su esposa Laura, por los niños y por sus padres. Y oramos también por mi hijo Iván Camilo, allá en Cali, por su mamá Teresa, por William, por su hermano, por toda la familia de mi hijo allá en Colombia. Oramos por nuestros hermanos, por Milton, por Janet, por Nena allá en Hayward. Oramos por Rosita allá en el rancho, por Ambrosio, por nuestros amados hermanos, hermanas, por toda nuestra familia, por la familia en general, porque es demasiadamente grande. Por Alicia Álvarez, por Emiro Villamizar, por Amparo, por Genarina allá en España, por Beatriz allá en Inglaterra. Oramos por la familia Vigenor Rodríguez, por la familia Rodríguez Fuentes, por la familia García Rodríguez allá en México. Oramos también por Bob Isaac Barras en México, que en ese momento está pasando por COVID-19. Oramos por nuestro pastor Humberto Hernández allá en San José y toda la congregación, que fue un gusto que parte de nuestro grupo estuvimos allá visitándolos. Gracias por habernos recibido. Por el pastor Homero Hernández y su familia, por el pastor Salvador allá en Venezuela, por el pastor Roberto Mata allá en Bakersfield, California, por el pastor Richard Vera, por su esposa Noemí, por el hermano Calisto, que no nos olvidamos de él, por su esposa y sus hijos. Por los adultos mayores oremos, por aquellos que han dado todo por nosotros, que nos han limpiado hasta el alma desde que estábamos pequeños.
Oremos por los adultos mayores que están siendo abandonados, incluso dentro de nuestras casas, que los ignoramos totalmente porque nos pegamos de las redes sociales, de los teléfonos, y nos olvidamos de esas personas que lo dieron todo por nosotros. Por los matrimonios que están siendo atacados por el enemigo. Ya sabemos que el enemigo no viene sino a matar, a robar y a destruir todo lo que Dios ha hecho en esta tierra. Oremos por todos los enfermos, por los que tienen COVID, por los que tienen cáncer, por vos, allá en México, por los que tienen una cantidad de enfermedades que básicamente ya ni se hablan de ella, porque hoy en día no se habla sino de COVID. Oremos por aquellas personas que tienen sed y hambre de la palabra del Señor. Oremos por el pueblo de Israel, por su ciudad santa, Jerusalén. Oremos por el hermano César Guzmán. Oremos por el grupo de oración Salvos por Gracia, liderados por el hermano Alejandro, por el hermano Luis, por Lupita, por todos los del grupo. Oremos por todos los que están secuestrados en este momento. Oremos por todos los que están desaparecidos. Incluso dentro de nuestras ciudades los están desapareciendo. Y este es el momento que no se sabe nada de ellos. Oremos por Mónica Rivera, por Marisola, allá en Huesca, España. Por Rubencho, por su esposa. Por todos los que están en la cárcel. Por aquellos que están supuestamente libres, pero están encarcelados en sus delitos, en sus placeres, en sus pecados. Por aquellos que aún viven disfrutando supuestamente del pecado, para que Dios tenga misericordia de ellos, como así también lo tuvo de nosotros. También pedimos nuevamente por Judy. Gracias, Señor, por tenerla aquí, oh Padre Celestial. Te pedimos por Alberto, por Joseph, por Francisco, por Lázaro Rivera, por Araceli nuevamente allá, la esposa del hermano Mariano, por Mirella, por Lucia Hernández y toda su familia, por Herculana, la mamá de Angélica Rojas, que tiene cáncer y Dios está orando en ella en este momento, por José Luis y María Victoria, por ese bebé precioso que les ha llegado hace poco allá en Venezuela, por Oscar Giraldo, por la hermana Doris y su mamá Callita. Los amamos con todo el corazón. Un saludo muy especial en nombre de todo el grupo, de Mariano, de Judy, de mi esposa, de todo el grupo. Por Carlos Arias y toda su familia, por Claudia Tobar allá en Cali, por Jenny, por la familia Salazar Rincón. Les amamos. Por todas las familias allá en Versalles, en Cali, en México. Por toda la familia del Hospital Universitario del Valle. Por mi hermana Lorena, por Jané, por todos mis cuñados. Oremos por todos y cada uno de ellos para que Dios tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros, de la manera que ha tenido misericordia de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque has escuchado, Señor, el clamor de todos los que estamos aquí, Señor. Escucha, Padre Santo, la petición de todas y cada una de estas personas, Señor, que han querido, Señor, por intermedio de tu siervo, Padre Santo, que oremos por todas y cada una de ellas, Padre. Te pedimos, Señor, por los anhelos que tienen en su corazón, por esas peticiones que tienen, Señor, en su corazón, Padre Santo, para que sean escuchados por el Dios del cielo, por el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que ponga en nosotros, Señor, ese Espíritu Santo, para que ya no seamos rebeldes contra ti, Señor, menos en estos momentos, Señor, que ya muy pronto viene por nosotros, Padre. Te pedimos perdón, Padre Santo, para que seamos hallados dignos de escapar de todas las tribulaciones que vienen sobre la faz de la tierra, Padre Santo. Padre, no hallamos cómo darte gracias, Señor, por la comida, por la bebida que pones en nuestra mesa. Gracias por el trabajo, Señor. Gracias, Señor, por esa salud física y espiritual
que tú siempre pones en nuestros corazones, Padre. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Padre Santo. Permítenos, Señor, honrarte, agradarte. Solamente a ti, oh Padre Santo. Porque tu amado Hijo Jesucristo ascendió al cielo y está vivo. Y pronto vendrá por nosotros a juzgar a vivos y a muertos, Padre. Permítenos, Señor, estar limpios de pecado para cuando tú vengas, Padre. Por eso clamamos a ti por todas estas personas, Señor, por las cuales elevamos esta oración, Padre Santo. Para que este grupo que tú has puesto aquí el día de hoy, llenos de tu Santo Espíritu, Señor, te demos gracias, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos tu santo nombre en el poderoso y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todo el grupo de oración dice amén, amén, amén. Que hermanos, gracias por haber estado aquí, gracias por escucharnos, gracias por los que nos van a escuchar. Ya sabéis que nos reunimos aquí los martes a las 7 de la tarde. Aquí estamos también los domingos a las 10 de la mañana. Saque un poco de vuestro tiempo, hermano. Reunámonos, si tiene oportunidad, reunámonos. Si tienen una iglesia, congréguese. Congréguese mientras las iglesias están abiertas, hermanos. Porque ya las están cerrando. Muchos países ya el enemigo ya no quiere que las iglesias y nadie nos reunamos así como lo estamos haciendo en este momento. Saca un momento de tu valioso tiempo, hermanos. No piensen en el diezmo. Dios no necesita dinero tuyo. Dios no necesita tu dinero. Yo soy un acérrimo defensor del diezmo. Diezmo porque yo le doy a Dios un poco de lo mucho que Él me da. Pero una de las cosas que sí deberíamos de diezmar es algo que verdaderamente es importante para nosotros, nuestro tiempo. Diezmemos nuestro tiempo a Dios. Saquemos tiempo para Dios. Porque el tiempo es lo más importante que nosotros tenemos. Y es lo poco que nosotros tenemos. El tiempo es tan importante, hermanos. Y es tan valiosísimo que tu jefe te paga 20, 30 o 40 dólares por una hora de tu tiempo. Más aún, ¿cuánto no nos dará Dios si le dedicamos tiempo a Él? Yo los invito a que le dediquemos tiempo a Dios, porque tiempo es lo que poco tenemos en este momento, porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo va a ser arrebatada. Un saludo muy especial de todo el grupo. Dios los bendiga. Los queremos mucho. Un saludo de su siervo y su hermano en Cristo, Iván Giraldo. Dios los bendiga. Los quiero mucho.